El Cártel de Jalisco Nueva Generación sin duda se encuentra ya operando en la Ciudad de México. Pareciera ser que a la par de la fundación de la Ciudad de México, el Cártel de Jalisco Nueva Generación toma el control de la ciudad como una plaza más a vencer y comercializar. Hagamos un recuento de qué ha pasado con la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México. En julio del 2015 aparece una narcomanta en el Ajusco. En ella se amenaza con que habrá muertos si no se permite trabajar y que se viene a recuperar la plaza. Esa narcomanta viene firmada supuestamente por el Cártel de Sinaloa y en la misma aseguran tener la protección de la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, por lo que le exigen a Mancera en dicha manta que les entregue la plaza, que les deje trabajar. Es importante señalar que en la zona del Ajusco se ha mantenido desde hace más de 2 años la presencia de elementos del Ejército, Policía Federal, Secretaría de Seguridad Pública Capitalina y la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Estas instituciones han mantenido distintos retenes en esta zona para contener la operación de estos grupos criminales. Incluso estas narcomantas en su momento fueron desmentidas por las propias autoridades. Negaron categóricamente que existieran, que hubiera algún reporte o que alguna autoridad tuviera información veraz sobre la existencia de las narcomantas. El 13 de diciembre del 2015 es atacado Mario Romo Alvarado. Él estaba encargado del área de estrategias y realizaba operativos antinarcomenudeo en la Ciudad de México. Recibió 2 impactos de bala, uno en la espalda y otro en la cabeza, y se declaró que su estado de salud era grave y que se encontraba en un hospital privado. Al respecto, ningún medio de comunicación informó más, porque aparentemente la propia autoridad no informó más. Uno de los aspectos que destaca de Mario Romo Alvarado es que él fue quien en un operativo incautó más de 200 kilogramos de marihuana en el barrio de Tepito. Y de hecho, a partir de ese operativo, él señalaba haber sido víctima de varias amenazas, que finalmente se consumaron con este atentado ocurrido el 13 de diciembre del 2015. El 7 de noviembre de 2015, otra narcomanta aparece. En esta ocasión, estaba ubicada sobre Insurgente Sur, a la altura de Fuentes Brotantes. En ella se advierte que habrá más muertos, como el que se dejó colgado el día 19 de octubre en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. La manta refiere ser un tercer aviso para las autoridades que habían hecho caso omiso a 2 avisos anteriores. En la misma manta se asegura que sí hay presencia de cárteles en la Ciudad de México. En la manta está firmada por La Última Sombra, que supuestamente está integrada por gente del Cártel de Sinaloa, La Mano con Ojos y la familia michoacana. Cabe destacar que el colgado en el Puente de la Concordia se aseguró en un momento que en el mensaje que se había dejado junto al cuerpo se hacía referencia a problemas entre internos de diversos reclusorios en la Ciudad de México. Pero cuando las autoridades dieron a conocer un retrato de la víctima, resultó que era una persona originaria de Chiapas, dedicada a la venta de dulces, y que nada tenía que ver con el sistema penal, es decir, nunca había estado preso, no tenía familiares presos, y mucho menos tenía algún tipo de actividad dentro de los reclusorios. Es decir, que el supuesto mensaje que dio a conocer la autoridad y de acuerdo a la información que se nos ha proporcionado fue desvirtuado, fue alterado por la misma autoridad y hoy se desconoce qué decía realmente ese mensaje. Pero por supuesto no se trataba de pugnas dentro de los reclusorios. Era un colgado por una de las venganzas que entre cárteles existen dentro de la Ciudad de México. En julio de 2015 aparece una narcomanta en el Ajusco. Esta también se aseguraba que se venía a exigir la recuperación de la plaza y que se empezaría una lucha por el territorio. Y estaba dirigida a el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Ahí mismo, en esa zona del Ajusco, se había desmantelado un narcolaboratorio. Esto llama la atención porque muchos de los hechos violentos que tienen que ver con los últimos eventos en el 2015 y en lo que va del año 2016 tienen que ver con la delegación Tlalpan. Algo grave, algo muy sucio se está manifestando y ocurriendo en esa delegación. De hecho, en la zona sur, propiamente en la delegación Tlalpan, se desmanteló otro narcolaboratorio, en este caso en la avenida Calzada de las Bombas. Ahí
personal de la Marina y de la Policía Federal realizaron un operativo para incautar una serie de químicos precursores para la elaboración de distintos narcóticos. Cabe destacar que habitantes de Santo Tomás Ajusco ya habían encontrado más de 7 narcomantas, todas ellas firmadas por el cártel de Sinaloa, y que advertían contar con el apoyo de la PGR y la Policía Federal. Todas estas narcomantas, como ya hemos dicho, se habían desmentido por parte de las autoridades, es decir, se negaba su existencia. Pero después resulta que en 3 operativos distintos, el día 9 y el día 27 de noviembre y otro más, el 3 de diciembre, todos del 2015, en esos 3 operativos se detiene a individuos que se asegura que son miembros del cártel Guerreros Unidos. En estos operativos, donde se detuvieron a 8 personas y además se aseguraron armas, identificaciones falsas de la Policía Federal y una camioneta Homer blindada, la que tuvo que ser embestida por una patrulla de la Policía de Investigación para lograr la detención de los tripulantes, se dijo después en conferencia de prensa que ellos eran los autores de las narcomantas que habían sido colocadas en la zona del Ajusco, ¿sí? Las mismas que anteriormente había negado su existencia a la propia autoridad. En ese afán de negación en el que se pretende o se cree que con ocultar la información se resuelven los problemas de la ciudad y del país, una política muy propia de nuestros dirigentes y nuestros gobernadores mexicanos. Pero la gravedad del asunto no termina en narcomantas o en la persona que apareció colgada en el puente de la Concordia. Esto va mucho más allá de una situación donde no solamente es una rivalidad entre cárteles, esto es un problema de prioridad y seguridad ciudadana, de seguridad pública. Se ha encontrado información bastante delicada sobre la operación de estos cárteles en la Ciudad de México, y uno de ellos que ha hecho de manera bastante feroz su presencia es el cártel de Jalisco Nueva Generación. De acuerdo a los reportes que se han recibido, se sabe que más de 18 personas han sido ejecutadas por este cártel en el territorio de la Ciudad de México. Pareciera que la Ciudad de México nace entre sangre y violencia. En una de las imágenes se aprecia el cuerpo de un hombre que se encuentra con una gran presencia de sangre en su cuerpo, y además una cartulina que va dirigida a Miguel Ángel Mancera y que dice textual: Mancera, si no respetas los acuerdos, hay muertos. Aquí está otro. La plaza tiene dueños, y está firmada con las siglas del cártel de Jalisco Nueva Generación. En otro evento donde se ve el cuerpo de otro hombre ensangrentado y con un lazo cuelga de su cuello, se aprecia otra cartulina que también va dirigida a Miguel Ángel Mancera y que dice: señor Mancera, entienda, la plaza no se negocia, cumpla con los acuerdos. Si quiere, le dejamos más colgados. Abuelo de Xochimilco, sigue apoyando a los lagartos y tú también vales verga. Y de nuevo firmada con las siglas del cártel de Jalisco Nueva Generación. Cabe destacar que en el Ajusco, además de narcomantas, narcolaboratorios, se ha visto una fuerte presencia del ejército, que al sur de la Ciudad de México hay una inusual presencia de elementos militares patrullando las calles. Uno de esos patrullajes fue captado por el cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes les videograbaron, y de acuerdo a la información que se proporcionó, el video tal cual aquí mostramos, en el momento en que eran seguidos los elementos castrenses. De acuerdo a la información proporcionada, la música fue puesta en las bocinas de una motoneta que le seguía el paso, y los militares, como se observa, se muestran alterados o nerviosos y de alguna manera fingen para continuar su camino sin intervenir a la captura o la investigación de quienes en la motoneta les ponían un narcocorrido que hace referencia al cártel de Nueva Generación.
El texto, evidentemente, que se aprecia en la pantalla, fue sobrepuesto posteriormente a la grabación. Pero no deja de destacar que estos individuos tuvieron la osadía de avanzar paso de la camioneta de los militares y poner un narcocorrido para que lo escucharan. Esto ocurrió al sur de la Ciudad de México. Además de estas narcomantas o cartulinas con cadáveres a un lado, cabe destacar que en su momento la revista Proceso, en su número 2030, dio a conocer justamente la presencia de cómo ronda el narco a la Ciudad de México. De hecho, la nota se llama "El narco ronda, pero Mancera cierra los ojos". Y ahí se presentan una serie de narcomantas con mensajes que sin duda alguna retan a las autoridades capitalinas. Y también se presenta una tarjeta informativa o ficha informativa de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Todos estos elementos nos colocan a los ciudadanos en una situación de alerta, porque es un reto abierto, violento y duro el que está ejerciendo el Cártel de Jalisco Nueva Generación contra las autoridades capitalinas. Y esto implica que, como lo hemos visto en otras entidades del país, la violencia está prácticamente ya en nuestras puertas. Ya prácticamente en cualquier momento podríamos ser testigos de brutales balaceras, como lo hemos visto al norte del país, por ejemplo. De no tomar acciones contundentes el gobierno de la Ciudad de México, los ciudadanos podríamos quedar envueltos en una espantosa situación de violencia, de terror y de un sometimiento al crimen organizado. Incluso en uno de los mensajes que presenta la revista Proceso, se deja entredicho que lo ocurrido en la taquería El Negro, donde se privó de la vida a una mujer, fue obra del Cártel de Jalisco Nueva Generación. O se nos ha hecho llegar esta información en el sentido de que esta persona fue privada de la vida porque se negó a pagar la narcorrenta, que esta persona era propietaria de algunos negocios a los que se les exigía el pago de rentas o derecho de piso, y al negarse a cubrir estos pagos fue privada de la vida. Y también se menciona a Gabriel Regino. Gabriel Regino trabajó junto con Marcelo Ebrard en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. De hecho, estaba al frente de la Dirección General de Asuntos Internos. Y de él se dice que no cumplió con los acuerdos. Este tipo de amenazas, avisos o como se les quiera llamar, deben ser tomados muy en cuenta tanto por la autoridad como por nosotros los ciudadanos, porque no podemos quedar colocados en medio de una situación de enfrentamientos con armas de alto poder, de secuestros, de narcorrentas, de asesinatos y sobre todo de impunidad. Le toca a todos aquí tomar parte, denunciar si se es víctima de un narcosecuestro, si se es víctima de una narcorrenta, denunciar si se sabe que una autoridad está siendo parte de los negocios sucios con el narcotráfico. Un común de todas las notas o amenazas que han dejado los miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación es que exigen que se cumplan los acuerdos. Se lo exigen a Miguel Ángel Mancera, se lo exigen a distintas autoridades. Pero ¿cuáles acuerdos son los que quieren que se cumplan? ¿Hubo acuerdos previos? ¿Se pactó algo? ¿Se ofreció algo? ¿Por qué están haciendo esta exigencia? ¿Y por qué, para hacer llegar su mensaje, se están valiendo del asesinato de personas? Que, por cierto, hasta donde hoy se sabe, algunos de los cuerpos que han sido hallados con narcomantas nunca ingresaron al servicio forense. Es decir, se escondió toda la información respecto a estos cuerpos. Nunca se llevó a cabo los peritajes ni el levantamiento del cuerpo con las formalidades que la ley exige. Simple y sencillamente se desconoce quién y a dónde llevó los cuerpos.